exclusivo, es el instrumento por excelencia de la gestión del trabajo, único del trabajo social. Firma con carácter exclusivo un trabajador social. Ese instrumento es un instrumento documental. ¿Sí? Entonces, por eso quería hacer como ese contexto y que entendamos que dentro de esa caja de herramientas que nosotros como profesionales tengamos para hacer el estudio social y poder dar un diagnóstico adecuado, los instrumentos que utilizamos son instrumentos documentales. Eso también apoya muchísimo para entender cómo se valía un temas de otro taller o de otro curso. Entonces, ¿qué es el informe social? El informe social, me gusta mucho plantear o mostrarles esta definición del Colegio Deontológico de Trabajo Social de España, nos plantea que el informe social es un dictamen técnico. Entonces, aquí ya empezamos a entender que el informe social tiene carácter eminentemente, el informe debe tener características de informe técnico. No puede ser un informe que se tome a la ligera, sino que debe tener una estructura y que debe responder a unos criterios de desarrollo científico, fundamentado metodológica y pragmáticamente. Entonces, eso es lo que vamos a ir desarrollando. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Como les decía, y como nos dice también el Colegio Deontológico del Trabajo Social de elabora y firma con carácter exclusivo el profesional del trabajo social y que el contenido del informe, es que el informe ya es el resultado, el informe es el entregable. Lo más importante que hay en la elaboración del informe es lo que hay antes, que es ese estudio. Como nos dice la definición, su contenido se deriva del estudio a través de la observación y la entrevista. Aquí ya vemos que está explícitamente técnicas que se usan, que usamos como profesionales para el informe social, donde queda reflejada en síntesis la situación, objeto de valoración. Les pido por favor que tengan cuidado con los audios, que por ahí hay algunos abiertos, y también me comentan si me están escuchando adecuadamente. En ese informe debe quedar reflejada la síntesis de la situación objeto, la valoración profesional, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional. Aquí unos elementos de esta definición, porque ya nos está dando la misma definición, una estructura de lo que debería contener ese informe social. Por eso es que es muy interesante que nosotros también, cuando necesitemos utilizar un instrumento y demás, lo que hay detrás es un paradigma y es una conceptualización. Como ya vimos que el informe social es un informe con carácter, ¿qué es un informe técnico? Entonces, esta es una definición de una trabajadora social, la doctora Noralis Villarroel, que es trabajadora social y doctora en seguridad social. Entonces ya nos plantea que un informe técnico es la exposición por escrito de circunstancias observadas en el examen de la cuestión que se considera, con explicaciones detalladas que certifiquen lo dicho. Se trata de una exposición de datos, hechos dirigidos a o a lo que conviene hacer del mismo. Es, en otras palabras, un documento que describe el estado de un problema o situación. Suele prepararse a solicitud de una persona, una empresa o una organización. Entonces, miren, estas dos definiciones son claves para que nosotros entendamos la estructura de el informe social, que ya sabemos que es un informe técnico, pero además, qué elementos deberíamos considerar cuando lo estemos elaborando. Seguir, que el informe social entonces tenga esos criterios y esa fundamentación técnica, que tenga un soporte objetivo, un soporte científico. Entonces debe cumplir unas características, debe tener precisión, debe ser claro, debe ser breve, ¿sí? Y debe ser un documento formal. Entonces vamos a ver cómo podemos ir desarrollando estos puntos con estas claves. Les voy a dar hoy 10 informes sociales de impacto. Podríamos decir informes sociales con fundamento objetivo, informes sociales estratégicos, informes sociales que realmente respondan
a la realidad de las organizaciones para las cuales nos estamos elaborando y que sean consecuentes con las realidades que estamos estudiando. Entonces, la primera clave para elaborar los informes sociales. Bueno, acá es importante también, les voy aquí claves, las he podido construir gracias a lo que he aprendido a un colega que es Jonathan Regalado, que es un trabajador social también, es un perito, y aparte de ello con lo que he ido aprendiendo a lo largo de los años, con la experiencia con trabajadores sociales y realizando obviamente intervenciones de tipo social, que es a lo que me he dedicado toda la vida. Entonces vamos a ver estas 10 claves. La primera, y muy importante, establecer el informe. Entonces vamos a ver qué estructuras deberíamos considerar. Pero eso es lo primero, tener claro la estructura. Entonces nos plantea Jonathan Regalado algo muy importante y es que podemos segmentar el informe en dos bloques. Y en un primer bloque vamos solamente a describir esa realidad que está, lo que está pasando. Solamente vamos a describir. Y en la segunda parte, en el segundo empezamos ya a utilizar un lenguaje más evaluativo, donde ya estamos emitiendo conceptos y estamos emitiendo valoraciones de esa realidad que hemos estudiado. Entonces, eso es lo primero, establecer la estructura. Y de hecho, eso es una estrategia muy interesante en general para redactar. Cuando tú quieras elaborar bien un escrito, define primero la estructura, es decir, define qué elementos deben desarrollarse, en qué elementos debes ese escrito. Y eso te va a dar a ti ya una guía inicial, ¿sí? Y te va a ayudar a ordenar la información, a ordenar las ideas y a presentar de una manera más clara ante tu audiencia aquello que necesitas comunicar. Entonces, eso es lo primero. Ahora vamos a ver qué diferencias hay o cuándo hablamos de un lenguaje descriptivo y cuándo hablamos de un lenguaje evaluativo. Entonces, el lenguaje descriptivo, ¿qué es descriptivo? El lenguaje descriptivo básicamente es detallar cómo es un objeto, cómo es una persona, cómo es una situación donde vamos a poder resaltar o destacar datos, todo con el propósito de que la persona que está leyendo o que está escuchando esa descripción se haga una idea de lo que no vio. Él no vio eso, pero nosotros sí lo hemos podido constatar a través de una visita o a través de la entrevista. Entonces necesitamos que esa persona entienda ese contexto. Entonces, ese es el lenguaje descriptivo. Vamos a hacer un ejercicio. Ya vamos a hacer varios ejercicios, así que les pido por favor que o habiliten los audios o también por el chat estén respondiendo. Si vemos esta imagen y yo les digo, describamos lo que vemos en la imagen. ¿Qué vemos en ella? ¿Qué podemos decir? Describamos esa imagen. Buenas noches, una entrevista de trabajo. Sí, por ahí te estoy escuchando. Una entrevista de trabajo, podríamos decir, vemos una situación de una entrevista de trabajo. O podríamos dejarlo, vemos una entrevista, porque puede no ser una entrevista de trabajo, ¿cierto? Es un diálogo entre dos personas que parece ser una entrevista porque hay de por medio un documento de esa comunicación. ¿Qué más podríamos decir de esa imagen? De esa imagen, ¿qué más podríamos extraer que podríamos nosotros describir, solo describir objetivamente con lo que estamos viendo? También pueden escribir por el chat, recuerden. Podríamos empezar a describir, por ejemplo, que, ¿cierto? Mantiene contacto visual el entrevistado y el entrevistador. Se utiliza una guía, un documento que media la interacción. Esos son elementos que están describiendo. ¿Sí? A ver, por acá están escribiendo. En la entrevista toma nota de punto. Exacto. Entonces, ahí ya empezamos a describir. Entonces, eso es lo primero que nos vamos a hacer.
describir, solamente describir, pero es muy común y eso es una buena práctica. Vamos a aprender buenas prácticas. Esa es una buena práctica, el que nosotros hagamos esa separación, entendamos cuál es la estructura que se va a desarrollar en el informe, identificar en qué puntos solamente debemos utilizar lenguaje descriptivo y en cuáles vamos a utilizar un lenguaje más evaluativo. Mucho más fácil para quien lea el informe también, pero para la persona que lo está elaborando, además. Ya tiene documento de la persona en dicha carpeta. Excelente. Cuando nosotros hablamos objetiva, ahí me comentan si me están escuchando. ¿Sí me siguen escuchando? Es que parece que mi micrófono se... Escuchando. Ahí me escuchan. Espérenme acá que estoy revisando mi... Parece que ya. Cierto, ahora sí me escuchan. Es que es el micrófono. Disculpen que se descargó el micrófono. Ahora sí, ¿cierto? Perfecto. Disculpan ahí el momento con el audio. Bueno, entonces, cuando estamos, perfecto, cuando estamos entonces hablando de describir objetivo técnicamente, pues ahí no pueden interferir nuestras impresiones, ¿sí? Ahí no vamos a evaluar, no estamos evaluando, no estamos infiriendo, no estamos interpretando, solamente describimos, tal cual. No podemos emitir juicios ni positivos ni negativos. Entonces, no es una buena práctica que nosotros mezclemos ambos tipos de lenguaje en un mismo apartado del informe. ¿Sí? Si estamos hablando de la situación objeto de estudio, describe. Si ya después estás emitiendo tu juicio profesional, entonces ya empiezas a emitir evaluación, valoración. Pero entonces eso es lo primero que debemos entender para elaborar adecuadamente nuestros informes. Vamos a hacer ahora también otros ejercicios para que veamos más claridad con fragmentos de informes sociales. Entonces, ¿qué será el lenguaje evaluativo? Siempre que estemos en esa parte descriptiva, imaginémonos como si fuéramos periodistas que deben solamente contar lo que están viendo, lo que está pasando. ¿Qué es el lenguaje evaluativo? Entonces, el lenguaje evaluativo ya lo utilizamos para emitir juicios positivos o negativos sobre algo que está. Exacto. Es donde rendimos nuestra opinión, nuestro juicio, nuestro criterio profesional. Se utiliza para exponer solo las conclusiones profesionales. En esta parte no debes repetir indicadores ni evidencias, porque ya eso está dentro de esa parte del informe donde estuviste describiendo y demostrando también los resultados que has obtenido a través de la aplicación del soporte de todos los instrumentos o lo que utilizaste vaya para poder realizar el informe. Veamos entonces algunos ejemplos. Y aquí entonces sí les voy a pedir bien atención para que podamos entender. Vamos a ver de cada uno de estos fragmentos si el profesional está utilizando un lenguaje descriptivo o un lenguaje evaluativo. Entonces, durante las entrevistas mantiene contacto ocular, muestra capacidad de escucha, facilidad de trato y habilidades de comunicación y expresión de sentimientos propios. ¿Qué tipo de lenguaje se estará utilizando? Pueden escribir por el chat o pueden habilitar el audio. Por aquí ya Ileana está diciendo descriptivo. Descriptivo. Correcto, Karina, Melina, excelente. Si no se interviene, estos son fragmentos, como les decía, de informes sociales. Entonces, estamos analizando con base en esos fragmentos. Si no se interviene, se prevé un deterioro psicosocial, deterioro psicosocial paulatino y aislamiento. A mayor tiempo en situación de desempleo, mayor riesgo de deterioro en general de la salud física y mental.
¿Qué tipo de lenguaje está utilizando el profesional? Excelente, evaluativo, correcto. Está sugiriendo. Ejemplo, otro ejemplo, es una víctima de la violencia de género en estos momentos y además vivió violencia doméstica en su infancia. Presenta dificultad para protegerse ella misma y proteger a sus hijos. ¿Qué será? ¿Descriptivo o evaluativo? Por aquí dice Cecilia, descriptivo, dicen evaluativo. ¿Alguien más? Es evaluativo. La pareja se conoció cuando ella tenía 12 años y él 18. Él estaba en prisión y desde entonces no se han separado, aunque, según refiere ella, la convivencia ha sido difícil. Descriptivo. Correcto. Carlos nace en Colombia en el año 1957 en una familia biparental con 5 hijos. Siendo el primogénito, fue criado por sus abuelos. A los 9 años comenzó a trabajar en agricultura y a los 13 años abandona el colegio. Cuando tenía 20 años, inicia una relación sentimental con la que sería la madre de sus 3 hijos, 2 varones y una mujer que actualmente tienen 35, 32 y 27 años respectivamente. La relación se rompe y se separan cuando tenían 30 años de edad. Correcto, descriptivo. Miremos este. Considera que el problema principal por el que pide ayuda profesional es que no tiene trabajo y está en la calle. Establece la crisis como causa, cree que la solución al mismo depende tanto de sus habilidades y esfuerzos como de la buena suerte. Lo que ha intentado para solucionarlo ha sido la búsqueda de empleo y la solicitud de ayuda a amistades y servicios sociales. Por aquí dicen descriptivo y dicen evaluativo. Miren, acá es interesante porque podemos estar viendo que ya estamos hablando de causas, que estamos hablando de una situación problemática, pero el profesional está describiendo porque está trasladando lo que la persona dijo. Él no está emitiendo el concepto, está escribiendo lo que la persona en la entrevista ha manifestado. Listo, entonces ahí entendemos la primera, eso son estrategias para poder elaborar bien el informe, ¿sí? Entonces, primero, define la estructura, que ya vamos a ver qué estructuras podemos manejar, que no hay una única, no existe un formato único, no hay estructuras únicas. Sí traje un prototipo, que es un modelo, por eso es un prototipo de informe social que podríamos manejar y que contiene los puntos o elementos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la sesión. Pero no existe, el informe debe ser construido, definido de acuerdo a las necesidades y expectativas organizacionales o institucionales. La clave número 2, debemos ya después de tener esa estructura, identificar en qué puntos del informe social vamos a describir y en cuáles vamos a empezar a interpretar. Entonces, a partir de esa estructura, identificamos dónde debemos usar un lenguaje descriptivo y en cuáles, pues, un lenguaje evaluativo. Entonces, miren, esta es una estructura esencial como la básica, la genérica del informe social. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió esta estructura? Si nos devolvemos a ver la definición que nos da el Colegio Odontológico de Trabajo Social de España de qué es un informe social, ahí vimos que yo les resalté unos elementos. ¿Por qué? Porque ya nos está mencionando esa definición explícitamente qué debería contener el informe. Entonces, esto es una estructura esencial del informe social. Debería tener una síntesis de la situación, una valoración, un dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional. Entonces, viendo esta estructura y viendo que mencionamos que debemos utilizar en unas partes solo descriptivo y en otras partes solo evaluativo y que no es una buena práctica mezclar ambos tipos de lenguaje en la elaboración del informe, ¿dónde debería ir aquí la parte descriptiva y dónde debería ir la parte evaluativa? Síntesis de la situación. ¿Qué deberíamos nosotros hacer? ¿Cómo debería estar elaborada esa parte de la síntesis de la situación? ¿Con un lenguaje descriptivo o evaluativo?
Correcto, descriptivo. La valoración, descriptivo menciona. Dice Stephanie, evaluativo. Dicen evaluativo. Ya vamos a ver. Dictamen técnico, descriptivo. Por ahí mencionan evaluativo también. Entonces vamos a ver. Esta sería la síntesis de la situación. Estaríamos ya incluyendo la parte descriptiva. En valoración y dictamen ya iría un lenguaje más evaluativo y en la propuesta de intervención profesional, ese es un punto aparte porque hay una estrategia que les voy a enseñar para que redactemos adecuadamente las propuestas de intervención. ¿Sí? Entonces, por eso no está incluida, porque utilizamos otro tipo de deberíamos o les sugiero, mejor, más que deberíamos, les sugiero utilizar una metodología que les voy a enseñar para redactar propuestas de intervención. Entonces, ahí vemos, y ya tenemos una estructura, entonces es bueno que si elaboras informes sociales, consideres revisar esta estructura con base en el informe que ya manejan, ¿sí? O con base en futuros informes que vayas a desarrollar o a trabajar en otras instituciones, porque debería tener al menos estos elementos, ¿sí? Debe contener estos elementos el informe social. Hay un informe también que les traje para que lo revisemos, pero ese lo vemos ahora más adelante, que ahí también está la estructura, esta estructura que quiero que veamos, pero no quiero que nos detengamos acá viendo ese informe, pero también se los traje como un ejemplo, un informe completo, real, público, ¿sí? Que está elaborado para propósitos académicos, ¿sí? Entonces ya llevamos dos claves para elaborar correctamente el informe social. La clave 3, evitar el uso de palabras inapropiadas. ¿Por qué? Porque eso va a desestimar el criterio, nuestro criterio profesional y acuérdense que en la definición, en lo que vimos adelante de que es un informe técnico y que debe cumplir unos criterios científicos dentro de la elaboración de ese informe como tal, está la parte de la formalidad, está la claridad, está la brevedad, ¿sí? Ahí, por favor, les pido con el tema de los audios. Entonces, aquí les puse algunos ejemplos tomados de informes sociales que he podido ver. Entonces, palabras como delincuente habitual. Delincuente habitual, entonces es una palabra que obviamente no debería estar incluida, ¿sí? Minusválido. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Lo correcto es hablar de personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Hay que tener cuidado con las palabras que utilizamos, el lenguaje. Clave número 4. Para nosotros elaborar bien el informe, y esto también es una práctica que deberíamos adquirir para todos nuestros planes, nuestras propuestas, todo lo que nosotros presentemos a nivel profesional, y es que debemos utilizar un lenguaje bien definido. Acuérdense de los criterios, debe ser formal, debe ser claro, debe ser breve, debe ser preciso. Debe tener un lenguaje bien definido, específico y concreto. Para lograrlo, entonces debemos evitar el uso de determinantes indefinidos. Vamos a ver cuáles son los determinantes indefinidos y también vamos a empezar de pronto a hacer conciencia si los utilizamos dentro de nuestros informes sociales y dentro de nuestros informes profesionales. ¿Qué son los determinantes indefinidos? Entonces, en el lenguaje, los determinantes son palabras variables que acompañan al sustantivo para cuantificar o especificar. ¿Sí? Entonces, ejemplo, su examen fue sobresaliente. Ese es un determinante. ¿Sí? El determinante indefinido, esto es un determinante, pero el determinante indefinido se refiere a esta también palabras que utilizamos que son vagas, que son imprecisas, que no informan
de una manera concreta lo que es, ¿sí? No lo hacen con precisión. Entonces, ¿cómo identificamos nosotros los determinantes indefinidos? Yo les traje acá una tabla en la presentación donde podemos ver algunos determinantes indefinidos que utilizamos comúnmente cuando podemos estar elaborando informes. Entonces, cuando hablamos de poco, demasiado, mucho, bastante, algunos, cualquiera, ninguna, todas esas palabras que nos están demostrando a nosotros que hay información vaga, que no hay información verídica, que no hay información objetiva. Eso demuestra el determinante indefinido, que carece de solidez en lo que estás diciendo. Por eso no pueden haber determinantes indefinidos en tu informe. Entonces, esta tablita los invito para que la tengan siempre como muy presente, igual para cuando elaboran los informes o sus planes también de intervención. Entonces, ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. María procede de una familia donde sufría multitud de malos tratos. También extractos sacados de informes sociales. Multitud es un determinante indefinido, pero les voy a mostrar otros y ustedes van a tratar de identificar dónde están esos determinantes y vamos a ver cómo podríamos mejorar, ¿sí? Cómo deberíamos realmente incluirlo dentro del informe. María procede de una familia donde, según manifiesta, sufrió de malos tratos por parte de su madre, de su padre y madre. Estamos planteando lo que nos ha manifestado la persona, pero correctamente, ¿sí? Y aquí estamos aclarando con esta, aquí decimos, según manifiesta, ¿sí? Porque si no aclaramos que nos lo está mencionando, nosotros lo estamos asegurando. Entonces, aquí estamos planteando, viendo cómo podemos cambiar esos elementos que vamos incluyendo dentro del informe social. Tiene en vigor varias órdenes de alejamiento y pendientes de cumplir varias condenas. Entonces, si vemos, está varias y varias, dos veces en la misma línea. Entonces, es mejor plantear, tiene vigente 2 órdenes de alejamiento y 4 condenas pendientes por cumplir. Entonces, demuestra que objetivamente el profesional sí evidenció esa realidad, sí tiene cómo demostrar lo que ha pasado, lo que está investigando, lo que ha estudiado. Ahora que éste se encuentra en prisión, se produce algún encuentro entre María y alguno de sus hermanos. Entonces, obviamente ahí alguno es un determinante indefinido. ¿Cómo podríamos nosotros incluirlo mejor en el informe social? Ahora que éste se encuentra en prisión, María visita a sus hermanos Juan y Felipe en promedio una vez al mes. Estamos hablando ya de datos exactos. Esa es la idea con evitar y sacar de nuestro lenguaje profesional los determinantes indefinidos. Beatriz, no te preocupes por la tabla porque está dentro del material, ¿sí? Todo esto es para compartirlo. Todo esto está dentro del material, así que lo van a tener. ¿Sí? Inclusive les puedo pasar esta tablita de los determinantes indefinidos como una apartecito para que lo puedan tener. Así como estas claves se las paso en una imagen donde van a tener como ese resumen en una sola imagen para que también lo tengan como un apoyo, como parte de las herramientas, ¿sí? Para que lo incluyan dentro de la caja de herramientas de las que les hablaba al principio. Antonio está escolarizado en quinto de primaria. Entonces, ahorita sí, ustedes me van a ayudar. Está escolarizado en quinto de primaria. Constantemente está expulsado por comportamientos disruptivos. Donde hay en esta frase un determinante indefinido que no deberíamos utilizar como profesionales cuando elaboramos el informe social. Por acá dice Ileana, constantemente. Constantemente. Correcto. Constantemente.
Correcto. Entonces, ¿cómo sería mejor? ¿Cómo deberíamos realmente incluirlo en el informe? Antonio está escolarizado en quinto de primaria durante el año anterior, entonces ahí ponemos cuál fue el año, fue expulsado 3 veces, según se consigna en el historial disciplinario de los colegios a los que asistió. Estas, mire, fueron las causas. Y enumera las causas, porque aquí el profesional antes, como les decía, estos son fragmentos reales tomados, está expulsado por comportamientos disruptivos. Entonces, si nosotros hablamos de comportamientos disruptivos, también puede haber ambigüedad. Nosotros hay que evitar la ambigüedad con los determinantes indefinidos y también, por ejemplo, cuando estamos planteando indicadores. Entonces, no puede haber ambigüedad, debe decir concretamente qué es, que cualquier persona lo pueda entender. Entonces, en este caso, nombramos, en vez de afirmar que son esos comportamientos disruptivos, mencionamos marzo 2022, causal de expulsión, acoso escolar a compañera. Junio 2022, causa de expulsión, presentarse a estudiar bajo efectos del alcohol. Octubre 2022, causa de expulsión, agresión física docente. Entonces, ¿qué está demostrando? El profesional validó la información, verificó, constató y objetivamente me demuestra en el informe. El informe debe demostrar objetivamente lo que nosotros estamos planteando como profesional. No puede dar pie ni lugar a la duda, ¿sí? Entonces, ese sería una manera, ¿sí? Una de las que podríamos, pero acá lo que quiero que veamos es que debemos evitar ello. Entonces, esa es otra de las claves o estrategias para elaborar el informe social adecuadamente. La clave 5, limita las frases a un máximo de 30 palabras. Entonces, esto nos va a ayudar a cumplir uno de los criterios que debe tener esos informes técnicos, esos informes con fundamentación científica, y es que esas sea conciso, recuerden, sea breve, que diga puntualmente lo que debe decir. Entonces, una estrategia es que nosotros limitemos a un máximo de 30 palabras esos fragmentos que incluyamos en el informe. Entonces, en vez de decir debido al hecho que, porque tuvo una absoluta falta de, no pudo. Es por esa razón que, por eso, nos enredamos muchas veces y pensamos que muchas palabras van a hacernos notar mucho más profesionales o que quizás van a dar una idea de que sabemos sí, de lo que estamos hablando. Pero lo importante es que nosotros seamos muy claros con lo que se pretende transmitir. Entonces, ejemplos. Y estos, mire, esto es una práctica, es una estrategia que hay profesionales, hay expertos en redacción y demás que la promueven muchísimo, que cortemos lo que estamos escribiendo. Entonces veamos ejemplos. Las relaciones familiares entre los miembros del núcleo familiar han estado marcadas por la enfermedad mental del padre José y los continuos episodios de violencia de género con salida al domicilio familiar de la madre María, con los menores a recursos de emergencia. ¿Cuántas palabras hay ahí? Hay 43. Podemos acortar ese párrafo sin necesidad de cambiar la idea o sin necesidad de desestimar lo que la persona nos está diciendo. Miremos a ver. Las relaciones del núcleo familiar han estado marcadas por la enfermedad mental del padre y por episodios de violencia que llevan a María y sus hijos a recursos de emergencia. Total, 30. ¿Sí? Omitimos 13 palabras. Y estamos hablando de la misma situación y no hemos desestimado nada que la persona nos que hayamos evidenciado con esa entrevista que hemos realizado. María se esfuerza constantemente en intentar acondicionar, mantener y organizar la vivienda, pero por diferentes motivos personales y familiares no llega a conseguirlo. ¿Cuántas palabras hay? Hay 23. Entonces cumple la regla, ¿sí? Que es menos de 30 o máximo 30. Sí, 30 por párrafo o por fragmento donde tú estés dando la idea. ¿Sí? Roxana, que si me pregunta que es por párrafo, donde estés tú dando una idea, un elemento que constituya ese informe. Entonces, puede estar separado, puede ser un párrafo, sí, pero puede ser
una oración dentro de otro párrafo, pero máximo 30, que comprenda una idea completa. Entonces aquí tiene 23, cumple la regla de que sea menos de 30, pero revisemos cómo podemos ajustar. Si lo revisamos, si revisamos esto que nos está planteando acá el profesional en el informe, vemos determinantes indefinidos, que es el anterior punto. Ustedes alcanzan ahí a identificarlo. Eso también nos ayuda a limitar lo que estamos diciendo, porque hay que ser breves, constantemente, dicen por aquí, constantemente. Entonces, miremos. María refiere, ¿sí? Porque ella nos lo está diciendo. Esforzarse en mantener su hogar ordenado y acogedor para sus hijos, pero cree que no lo ha conseguido. ¿Cuántas? 20, limitamos 3. Pero ¿será que quien lo lee lo puede interpretar más fácilmente? Lo importante acá también es que nosotros, pues aquí estamos aplicando dos cosas. Uno, limitar, cortar lo que estamos planteando y evitar el uso de los determinantes indefinidos. Y muy importante, muy importante, que nosotros siempre aclaremos si ha sido información que se verificó o si es información que la persona nos está manifestando, nos está diciendo ellos ya nos están a nosotros. Claro, es válido también lo que estás mencionando, Ileana, que nos dice que estamos omitiendo motivos por lo que no logra conseguirlo. Pero aquí miren que estamos diciendo que ella cree que no lo ha conseguido, ¿sí? Podríamos poner por motivos, cree que por motivos personales. Clave 6. El informe social solo debe contener información relevante para resolver el caso y que sea orientativa en la toma de decisiones institucionales. Los informes, no podemos olvidar que el objetivo de la elaboración del informe va de la mano con pues, la institución para la cual se esté elaborando. Pero siempre el informe social debe cumplir una característica y es que es accionable. ¿Sí? Lo que plantea el informe está llamando a que se haga algo. Por eso, dentro del informe debe ir la parte de la propuesta de intervención, lo que el profesional propone para ese caso. Entonces, es accionable, no es solamente contar con la información y la descripción. Entonces, debemos incluir información solo la relevante, ¿sí? Para que ayude a la toma de decisiones institucionales. Entonces, veamos un ejemplo. María y sus 4 hijos viven en una casa alquilada, con escasas condiciones de habitabilidad e higiene, situada a las afueras de, cercana a un río y sin ninguna vivienda más alrededor. Su construcción es de los años 50 y sus propietarios actuales se trasladaron a vivir en 1980 a otra comunidad autónoma. ¿Qué elementos de ese párrafo podemos nosotros, sin conocer el contexto del informe, pero ya leyéndolo y viéndolo en detalle, qué podríamos nosotros aquí inferir que sobra, que es información que no va a aportar a la toma de decisiones institucionales, que se podría omitir? ¿Qué podríamos de ahí omitir? Por aquí dice Stephanie de sus propietarios, sin ninguna casa. Dice sin ninguna casa cercana. ¿Será que sin ninguna casa cercana es información, puede ser relevante o no puede ser relevante? Que los propietarios se trasladaron. ¿Qué más pueden comentar?
¿De qué año fue construida? A partir de sus propietarios. Pues veamos. Claro, ¿en qué año fue construida? ¿Qué pasó con los propietarios? ¿A dónde se trasladaron a vivir? Porque no estamos contándole una historia a un vecino o a un colega. Estamos emitiendo un informe técnico. Entonces, elementos que no aporten, no van, hay que sacarlos, ¿sí? En el caso de lo que comentaban aquí en el chat, no tiene relación con el caso, correcto. Por aquí me estaba comentando que en ninguna casa hay cercana. ¿Qué creen ustedes que eso puede llegar a ser relevante en un caso? ¿Sí o no? Dice Leana que sí es relevante. Claro que sí, al buscar informantes y para saber las redes. ¿Con qué redes cuenta? Hay personas cercanas, hay vecinos, ¿sí? Sí tiene contactos. Esa información sí va, pero lo demás, no. ¿De qué sirve para el informe técnico, saber o para tomar decisiones la edad o la antigüedad de una casa o qué pasó con esos propietarios? ¿Sí? Entonces ahí está. Eso no va. Entonces, esa es la otra clave, omitir información que no sea relevante para la toma de decisión, entendiendo la importancia de que ese informe siempre, 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 independiente de donde se elabore, siempre debe ser un documento accionable. Invita a la acción, llama a que algo se tiene que hacer, se tiene que actuar. La clave 7, y aquí viene la parte donde vimos esa estructura fundamental del informe social, que vimos que tiene 4 elementos, ¿sí? Y hay una parte donde les decía, en esta parte no hay un lenguaje evaluativo o un lenguaje descriptivo, que es en la parte de la propuesta de intervención profesional, que va en el informe, que es lo último que va en el informe. Ahí nosotros lo que les recomiendo para elaborar bien el informe es redactar esas acciones que planteamos de esa propuesta de intervención como acciones estratégicas. Y esto aplica para cualquier plan de intervención que tú realices. Si tú diseñas programas de bienestar, por ejemplo, propuestas de bienestar, proyectos de bienestar o planes de gestión. Lo que plantees de lo que se sugiere o se debe hacer, hazlo redactado como acción estratégica. ¿Y eso cómo es? Eso es una metodología. Entonces, lo vamos a ver. ¿Por qué utilizar acciones estratégicas? Porque nos ayudan a cumplir el objetivo para el que estamos nosotros desarrollando en este caso, este informe social, y tiene una característica muy importante, y es que es más fácil que se lleven a efecto, es más fácil que la realidad sí se ejecute eso que se está planteando y que no se quede solamente como buenas intenciones o como una propuesta o como algo que podría llegar a ser, sino que efectivamente, como es tan claro lo que hay que hacer, entonces, es mucho más fácil que se canalicen los esfuerzos y los recursos para que eso se lleve a efecto. Entonces, acá voy a hacer un paréntesis y les voy a recomendar 2 libros que también nos ayudan a aterrizar sobre esto de cómo redactar lo que queremos hacer, cómo realmente cumplir y aprender, porque todo esto, detrás de todo esto son paradigmas de cómo nosotros vemos la realidad, actuamos frente a ella. Entonces, uno de los libros que les quiero recomendar es Hábitos Atómicos de James Clear, porque en ese libro, que si bien estos 2 libros de los que les voy a hablar no hablan del informe social, ni hablan específicamente de acciones estratégicas, sí nos manifiestan la importancia de que, por ejemplo, para desarrollar hábitos, en el caso del libro de Hábitos Atómicos, James Clear nos dice que debemos ser muy específicos en el hábito y cómo lo vamos a implementar o a desarrollar. Y el otro libro que les quiero recomendar se llama Hábitos Atómicos.
de James Clear. Sí, sí, ya se los escribo. Y el otro libro que les quiero también súper recomendar es un libro que se llama Mide lo que importa, de John Doerr. En ese libro nos enseña el autor la metodología OKR. Esa metodología consiste en definir objetivos y establecer resultados clave. En el libro el autor nos muestra cómo definiendo claramente lo que queremos hacer y qué vamos a hacer para lograrlo, ¿sí? Cómo lo podemos especificar y si se cumple, si garantiza y ayuda a que tengamos éxito en lo que nosotros nos propongamos. Entonces, ahí se los... del segundo es John Doerr. Se llama Mide lo que importa. Y además aprenden la metodología, que es la metodología OKR, que es muy interesante. Entonces, ahí les dejo ese paréntesis, ya les voy a escribir los nombres de los autores para que no se les olvide, para que lo puedan revisar después. Pero entonces, eso es lo interesante de redactar las acciones en el plan de intervención como acciones estratégicas, porque nos ayuda a que se cumplan, ¿sí? Eso, Stephanie, hábitos atómicos de Jean Clare y el otro se llama, mide, aquí lo voy a escribir de una vez, mide lo que importa de John Doerr. Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la metodología. Entonces acá también hay otra definición de acciones estratégicas y es que son acciones que deben realizarse para que podamos lograr los objetivos para pues para lo que han sido creados. ¿Qué implican las acciones estratégicas? Cuando nosotros redactamos las propuestas de intervención como acciones estratégicas, nos van a ayudar a que consideremos los recursos, es decir, con qué contamos, qué posibilidades hay, el tiempo, tanto nuestro como de las personas involucradas, ¿sí? Las posibilidades de desarrollo y las consecuencias de las acciones. Todas las acciones que nosotros pues definamos pues deben estar encaminadas hacia un objetivo. ¿Cómo se redacta? Entonces, ¿cómo es la metodología para que se puedan desarrollar o redactar las acciones del plan de intervención como acciones estratégicas? Primero, comienza con un verbo. Yo buscando acá el lapicito, pero no lo tengo. Comienza por un verbo. Y aquí les pongo también una tablita, así como les puse de los determinantes indefinidos, una tablita de posibles verbos que pueden utilizar para redactar. Vamos a ver ejemplos. Describe qué se hará, cómo se hará, para qué lo van a hacer, para qué lo propones. Hay que ser específico, determinar cuándo se va a hacer, cada cuánto y a quién involucra esa acción que tú estás proponiendo. Hay que ser creativos, pero muy realistas. Entonces, no hablemos de empoderar. Hay que describir cómo se va a lograr ese empoderamiento. No hablemos de sensibilizar. Sí, puedes poner sensibilizar, pero seguidamente, ¿a través de qué vas a sensibilizar? ¿Sí? Si vas a empoderar, seguidamente, ¿cómo vas a lograr ese empoderamiento? ¿Sí? De cada acción, lo recomendable es que se establezcan unos indicadores de seguimiento. Entonces, veamos un ejemplo. Fomentar hábitos de higiene adecuados en los menores. Esa es una acción de un plan, de un informe, perdón, ese es de un informe, ¿sí? Dentro de las propuestas que planteó el profesional de ese informe está fomentar hábitos de higiene adecuados. Entonces, si vemos la metodología, nos dice empecemos por un verbo, pero también nos dice que hay que ser específico, que hay que decir qué vamos a hacer, cuándo se va a hacer, a quién involucra. Entonces, veamos si aplicamos esa metodología de redactar las propuestas de intervención como acciones estratégicas, ¿cómo quedaría? Fomentar hábitos de higiene. ¿Con quién? En la familia. ¿A través de qué va a fomentar los hábitos? De capacitaciones. ¿Dónde? En el domicilio. ¿Cuándo? Una vez al mes, durante el año del proceso de intervención. Entonces, aquí sí no nos podemos limitar con las palabras. Aquí debemos ser muy claros, concretos de
Obviamente cuando hablábamos ahorita de la estrategia de limitar las palabras, es también para que no caigamos en redundancias o en información que no es relevante para el caso. Pero acá sí debemos el mínimo detalle incluirlo. Porque ¿será que es más fácil que se lleve a efecto esto que esto? Esta acción se puede quedar solamente en una acción que planteó el profesional, pero no está diciendo específicamente qué. La organización o el equipo multidisciplinario que recibe tu informe está esperando que tú lo orientes con ese informe, que tú des tu dictamen también y que tú emitas las consideraciones. Entonces, debe ser muy claro, porque fomentar hábitos de higiene puede haber muchas maneras, ¿cierto? Pero aquí estamos diciendo qué haremos, con quién haremos, cuándo lo haremos, durante qué tiempo lo haremos. Listo, esa es una de las estrategias o de las claves para elaborar informes sociales que tengan impacto. ¿Y qué indicadores de seguimiento? Como nos plantean, la idea es que tengamos unos indicadores, que de cada acción establezcamos unos indicadores de seguimiento. Pues veamos qué indicadores podemos incluir de esa anterior acción. Cumplimiento de las capacitaciones de hábitos de higiene. Aquí también les dejé la fórmula para poder calcularlo. Tasa de participación, capacitación familia, tal. Y percepción de resultados de la capacitación. Entonces acá se tienen en cuenta tanto la parte cuantitativa como lo cualitativo. Entonces después cuando se haga el seguimiento del caso y podamos también mostrar la evolución de tanto de lo que se ha hecho como de lo que se va logrando, pues entonces ya los indicadores nos van a ayudar de una manera también muy objetiva a poder demostrar los resultados. Siempre basen sus informes de gestión o informes de resultados en datos muy, muy concretos. Por eso apóyense cuando plantean las propuestas de intervención, incluyan indicadores de seguimiento que permitan hacer seguimiento. La clave número 8, recuerden que son 10. Todo informe social, y aquí vamos a un punto bien central, importante, neurálgico, clave, indispensable del informe social. Y es que debe incluir un diagnóstico basado en el estudio social que has realizado sobre el caso. Esto no se puede omitir y no puede haber informe social sin diagnóstico. Como les decía al principio, nuestra práctica profesional debe estar orientada por el diagnóstico, cualquiera que sea tu campo de intervención profesional. Sin ello, estás trabajando con una venda en los ojos. Entonces, debe haber un diagnóstico, debe estar incluido. ¿Qué es el diagnóstico? Pues el diagnóstico es el análisis que nosotros realizamos para identificar tendencias, es decir, esos datos relevantes, esos hechos relevantes, esos factores relevantes. Ese es el diagnóstico. ¿De qué? ¿Esas tendencias sobre qué? Sobre lo que estamos estudiando, sobre ese caso, sobre esa realidad social que estamos estudiando. Pero ¿cómo podemos identificar esas tendencias? Sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente. Entonces, por eso ahí va de la mano todo tu paquete de instrumentos, tu caja de herramientas con la que te vas a soportar para poder tener todos esos datos, la que te da soporte para poder identificar esas tendencias, porque con ello vas a poder emitir conceptos que estén fundamentados sobre lo que está pasando. El diagnóstico nos va a permitir a nosotros conocer para actuar con eficacia. Aquí les dejo también un compendio pequeño de instrumentos que pueden ser de utilidad para realizar el diagnóstico social. Entonces está la sistematización de fichas sociales, de visitas domiciliarias, de las llamadas que nosotros realicemos, el genograma, el APGAR familiar, los estudios de índice de nivel socioeconómico, estudios de clima familiar, test de habilidades sociales, ecomapas, líneas de sucesos familiares y algunos test que les incluyen, ¿sí? Mapa de red social, escalas de autoestima, escalas de empatía y en relación, aquí les pongo un compendio, pero la realidad es que ustedes deben tener
esa caja de herramientas armada de acuerdo a la realidad y a los casos que ustedes aborden. Pero para que veamos que a este diagnóstico llegamos con la aplicación de instrumentos. Sí o sí necesitamos. Tú solamente con ir a visitar, con ir a verificar una realidad, recoger unos datos, quizás a través de los vecinos, como decían ahorita, a través de informantes claves, vas a tener una percepción de la realidad, pero que va a ser parcializada. Necesitas tener datos, algunos datos que te ayuden a constatar esas o a validar esas hipótesis que tú tienes sobre el caso. Entonces también los instrumentos te van a ayudar a ello. Ejemplo de un diagnóstico, porque aquí viene entonces lo otro. ¿Cómo hacemos cómo va el diagnóstico dentro del informe? Entonces veamos este diagnóstico. Disfuncionalidad familiar, ese es el diagnóstico que da el profesional, generada por factores como relaciones paterno-filiales fragmentadas y distantes, presencia de vínculo afectivo inseguro que afecta a la socialización de los menores en sus entornos escolares. La situación familiar se agrava por factores endógenos como la ausencia de herramientas personales que permitan el fortalecimiento del sistema de afrontamiento y el insuficiente nivel de apoyo sociofamiliar. Esta situación ha generado debilitamiento relacional en las interacciones que cada uno de los miembros de la familia tiene con su entorno, lo que provoca aislamiento por la tendencia a generar relaciones conflictivas. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo podríamos nosotros estructurar el diagnóstico y que debe incluirse dentro del informe social. Clave 9, para que el informe social esté bien elaborado. El informe, todo informe social debe tener un apartado o una hoja donde vamos a enumerar las técnicas e instrumentos que se utilizaron para el estudio social que realizaste. Entonces veamos un ejemplo. El estudio social se realizó con base en entrevista de evaluación social en oficina a la municipalidad, entrevista en profundidad de evaluación residencial en domicilio, genograma familiar, análisis de la historia social en la oficina del trabajo social de la municipalidad, aplicación de los siguientes instrumentos de evaluación y pone la lista de instrumentos, aplicación de los siguientes instrumentos de clasificación diagnóstica y análisis de documentación. ¿Qué documentación revisó el profesional? Documento nacional de identidad, informe clínico emitido por tal profesional de tal institución, etcétera. ¿Sí? Entonces acá un ejemplo de esa parte, esa rigurosidad, esto ya es la parte de la rigurosidad metodológica que nosotros como profesionales con la que debemos contar, ¿sí? Y que no puede ser ajena en la elaboración del informe social. Clave 10, para elaborar informes sociales de manera adecuada, hay que incluir un pronóstico del caso, incluye un pronóstico del caso, donde especifiques qué se espera lograr con la intervención y qué podría pasar si no se llega a intervenir. Y esto debería ser también práctica que nosotros siempre tengamos en cuenta, ¿sí? Nosotros que trabajamos con personas, que estamos en todo esto de la gestión social, es muy importante que nosotros estamos viendo la realidad, estamos viendo qué está pasando, sabemos qué podría llegar a suceder, mencionémoslo siempre, incluyan, porque si la institución o por distintos factores no se llegase a intervenir o no se llegase a implementar las acciones que estamos proponiendo o por distintas situaciones la problemática se agrava. Entonces está el respaldo que nosotros como profesionales ya habíamos emitido un diagnóstico y que también habíamos manifestado qué podría llegar a suceder con el caso de no ser atendido adecuada y oportunamente. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y no es tan común, pero sí deberíamos convertirlo en práctica dentro de la elaboración del informe. Y en general, a nivel del todo el trabajo que hacemos, siempre nosotros vamos a estar en situaciones donde vemos
vemos quizás, no sé, injusticias o que se están llevando a cabo, no sé, vulneración de derechos o que se puede estar infringiendo la ley. Bueno, tantas cosas que pueden pasar en la intervención profesional que nosotros realizamos, que es importante siempre alertar y mencionar a la institución qué pasa si se sigue llevando a cabo, si se sigue actuando de esa manera con las personas, ¿sí? Siempre manifestar como esa posición, esa posición profesional. Entonces, ejemplo, llevando a cabo un tratamiento de acompañamiento social y garantía de ingresos mínimos, se puede conseguir normalizar la situación residencial. Del mismo modo, se reduciría drásticamente el nivel de estrés. Aquí el profesional está diciendo lo que se pretende lograr con esa intervención. Pero también dice, si no se interviene de ninguna forma, se produciría un agravamiento paulatino de la exclusión social y de la situación de salud física y social de esta persona. Entonces dice, ¿qué se espera? Pero también, ¿qué pasaría? ¿Qué podría pasar si no se interviene? Preguntas que tengan hasta el momento. Bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo. Pero otras recomendaciones adicionales, y también les comentaba que les traje una plantilla, un prototipo que sigue como estas recomendaciones, un prototipo de informe social que les va a servir también para sus informes, para mejorarlos, que pues esa es la idea, ese es el propósito de este curso. Hay que cuidar los signos de puntuación, ¿sí? Entonces entender cómo funcionan los signos de puntuación. Acá también les dejé una imagen donde ustedes pueden revisar eh, si debería ir punto, si debería ir coma. En el caso de los fragmentos que estábamos revisando, en muchas partes les decía, el profesional está aclarando, ¿sí? Donde decía, se refiere, ella manifiesta. Ahí vimos en esa redacción que habían, esas expresiones estaban entre comas. Entonces, las comas nos ayudan a aclarar o explicar, ¿sí? También tienen el mismo, cumplen ese propósito de entre paréntesis. Cuando estamos nosotros poniendo algo entre paréntesis, estamos como aclarando algo. Igual funciona entre comas. Entonces, eso es parte de la utilización de los signos de puntuación, entender dónde debería ir un punto aparte, un punto seguido, dónde debería ir un punto y coma, o unos puntos suspensivos, pero esto hace parte, pues, obviamente, de ese crecimiento y ese desarrollo profesional y esas habilidades que vamos desarrollando a medida, pues, que vamos nosotros elaborando todos los documentos que pueden haber detrás de nuestra intervención profesional. Acá está el resumen de las 10 claves para la elaboración de los informes sociales que se las comparto dentro del material. Está acá en la presentación, pero aparte de eso está como una imagen aparte para que la tengan también, como les decía, como parte de esa caja de herramientas profesionales con la que les va a facilitar su intervención profesional. Perdón, yo acá, aquí se me dejó de compartir. Y quiero mostrarles el prototipo de plantilla de informe social que que les he traído. Y también aprovecho para preguntar algún comentario mientras voy abriendo acá el informe, el prototipo. Acá está. Se los entrego dentro de la carpeta del material en formato de Word para que pues sea fácilmente editable, para que lo puedan obviamente adaptar. Entonces, acá vemos esa plantilla que les estoy proponiendo. Entonces, primero, acuérdense que la estructura, hay que tener claro de la estructura que va a tener el informe. Entonces hay una identificación profesional, entonces acá hay una breve descripción de lo que debería ir en cada uno de sus apartados. Acá nos plantean esta primera parte, hay que incluir datos como profesional que elabora el informe, así como de la institución, organización o empresa a la que va dirigido, ¿sí? Y la institución para la que trabajas. Entonces, cuál es tu nombre, el número de tu colegiatura o licencia profesional, según corresponde en tu país, profesional del equipo de a quién va dirigido y fecha.
Aquí, datos de identificación de la persona solicitante o solicitada. Entonces, ahí en ese cuadrito para poner los datos de la persona que es como la persona centro de ese estudio. El objetivo del informe, entonces, indicar de manera clara cuál es el objetivo del informe. Todos los informes deben tener un objetivo, por qué se está elaborando. Entonces, acá hay un ejemplo. Determinar si tal persona debe ser incluido en el programa de beneficios sociales a personas sin empleo de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho y establecer las acciones para su recolocación laboral. Esto está a manera de ejemplo, ¿sí? Solo es un ejemplo, está con propósitos didácticos, no es un caso, no es casos reales. Entonces, ahí está para que veamos cómo debería redactarse el objetivo del informe. ¿Se acuerdan que una de las claves es que incluyamos una hoja donde nosotros vamos a indicar todos esos datos, los instrumentos que hemos utilizado, las técnicas que se han aplicado, los documentos que hemos revisado, ¿sí? Que son todas esas fuentes. Entonces, acá va y dejé la hoja completa. Entonces, esta es la parte del método de evaluación, las fuentes. Entonces, aquí nos plantea que esta hoja es exclusiva dentro del informe para indicar cuáles fueron las técnicas, los instrumentos, las fuentes de verificación y sistemas de clasificación si es que los utilizaste. Con ello le darás rigurosidad metodológica y fundamento a tu informe. Después ya empieza la síntesis descriptiva. Entonces acá les puse algunos elementos que irían como en esa parte descriptiva. Acuérdense que acá todo esto va con un lenguaje descriptivo. Podríamos incluir un genograma, antecedentes, aspectos familiares, situación económica, situación laboral, situación educativo-formativa, situación de seguridad social y acceso a servicios de salud, situación residencial, dinámica familiar y social. Síntesis descriptiva de los documentos, de los instrumentos, perdón. Entonces, ¿cuáles fueron los instrumentos que utilizaste y los resultados de esos instrumentos? ¿Sí? Si utilizaste un test, una clasificación, si aplicaste algún instrumento para medir, por ejemplo, funcionalidad familiar, vínculo afectivo, aquí lo vas a incluir. Porque acuérdate que esto es lo que te va a dar soporte a ese diagnóstico. Como vimos en el ejemplo, diagnóstico, disfuncionalidad familiar, por esto, esto, esto y esto. Entonces, ¿de dónde salió ese diagnóstico? ¿El profesional lo inventó, lo intuyó? No, el profesional lo evidenció, pues obviamente con ese contacto que tuvo con esa familia, con la entrevista, con la visita domiciliaria que haya realizado, pero aparte de eso, porque se apoyó en instrumentos que le ayudaron a verificar cómo estaba esa funcionalidad familiar. Evaluación, diagnóstico, dictamen o juicio profesional, estrategia de intervención, que no se les olvide la metodología para redactar esta parte de las estrategias utilizando los elementos que comprenden las acciones estratégicas, ¿sí? Eso no se les olvide, ese iría acá. Pronóstico, entonces, ¿qué se espera lograr? ¿Qué podría ocurrir si no se interviene? Fecha, lugar, fecha de entrega del informe, ¿quién firma? El profesional, obviamente con su número de colegiatura o de licencia profesional. Preguntas que tengan, porque se nos ha acabado el tiempo. Preguntas que hayan quedado. Espero que sea clara, que haya sido clara la información. Espero que de verdad les sea de utilidad. Espero que de verdad lo puedan poner en práctica. No solamente si elaboran informe social, sino como les decía, para planes de intervención profesional, todo lo que sea propuestas, proyectos, programas, toda esa parte, toda esta información les va también a ser de utilidad. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta para realizar. Porque en el diagnóstico, acá me está preguntando, en el diagnóstico ya lo que nosotros estamos planteando es específicamente ese resultado de esa valoración que se hizo. ¿Sí? Por acá nos están diciendo, el informe social es el único para todos los sectores de intervención. Hay sectores donde no se utiliza el informe social, pero cada vez sí es más común. Si por lo regular hay trabajadoras sociales en la organización, sí hay.
es común que haya informes sociales. Por ejemplo, uno podría pensar en empresas no es tan común, resulta que sí, para hacer seguimientos de caso. ¿Sí? Por accidentes laborales, por enfermedades crónicas, por situaciones de salud que se han extendido complicado en el tiempo. Entonces, esos seguimientos de caso van de la mano de elaboración de informes. Pero podría darse que no necesariamente se utilice en todos los sectores. Pero lo que sí es claro es que el informe social es el instrumento documental clave y bandera de la gestión profesional y es exclusivo, es el único que es exclusivo del trabajo social. Y también acá, como les decía al principio, es importante que nosotros recordemos que los instrumentos documentales, que son los que nosotros utilizamos, también son muy usados en las ciencias de la salud. Por eso muchos de los instrumentos que aplicamos, que apoyan nuestra gestión, vienen del sector salud. Ejemplo, el genograma. El genograma fue creado, nació por un profesional de la salud y es utilizado mucho en el campo de la salud. El APGAR familiar, que de hecho el nombre APGAR es una medida dentro de salud. Entonces, el APGAR viene también del sector salud y lo utilizamos nosotros. Entonces, ahí también empezamos a entender eso y que esos instrumentos documentales apoyan la intervención, pero el único así que nosotros dijimos es exclusivo, es de carácter eminentemente de trabajo social, es el informe social. Por acá me están preguntando, ¿se debería hacer un informe de la visita? Me están preguntando, cuando se hace una visita domiciliaria para seguimiento de casos, ¿también se hace otro informe o se debería hacer informe de la visita y seguimiento de otro? Se debe hacer informe de la visita y yo les recomiendo que en cuanto a entrevistas, visitas domiciliarias, seguimientos de caso, una buena práctica es que nosotros tengamos un protocolo, que definamos un protocolo, aplicación, por ejemplo, de fichas sociales, que haya un protocolo definido por el profesional social, donde plantea qué formato se utiliza, qué información se recoge, cuándo se realiza la visita, por qué tiempo se realiza, en fin, donde definamos algunos elementos que ayuden a la institución también y a ustedes como profesionales a guiar mejor esa gestión. Les voy a dejar dentro del material un formato de informe de visita domiciliaria, pero también informe de visita hospitalaria, que también es otra situación, ¿sí? Inclusive les puedo dejar un protocolo de visita, protocolo de visita, que es distinto. Una cosa es el informe de la visita y otra cosa es el protocolo. El protocolo está previo y nos da los lineamientos institucionales. ¿Podría ser un acta? Sí, podría ser un acta a la visita. Lo importante es que contenga la información clave. Cuándo se realizó, quién estuvo involucrado, por qué se realizó la visita, si hay recomendaciones acerca de lo que se debería hacer posteriormente. ¿Sí? Y obviamente firman los participantes. Si se recogió o verificó alguna información, etc. Preguntas más que tengan. Están muy interesantes las preguntas que han estado realizando el día de hoy. ¿No? ¿Más preguntas o comentarios? Y no sé por parte de Cinder, entonces, porque parece que no hay preguntas, si van a hacer algún comentario de cierre o si podemos dar por concluida la sesión. Yo espero de verdad que nos podamos ver pronto en otro curso. Por acá. Un informe de seguimiento de caso. Les voy a dar también les dejo en el material un ejemplo, un modelo de seguimiento de caso. Pero básicamente son esos elementos claves. ¿Qué es lo que cuál es el objetivo? ¿Qué información es la que hemos recogido? Recomendaciones, ¿cuándo se haría el siguiente seguimiento? Listo. Entonces, esas plantillas se las voy a dejar también para que lo puedan revisar. Ahí se puede seguir
O sea, el tiempo es corto para poder extendernos a otras cosas, como por ejemplo los protocolos o como por ejemplo revisar otro tipo de instrumentos. Y se puede hacer un taller o una sesión exclusiva de instrumentos. No, a ustedes muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por aquí están dando las gracias. Taller, sí, solicítenlo directamente a Cinder. Podemos hacer talleres de instrumentos, de construcción y validación de instrumentos, por ejemplo, porque si bien no necesariamente construimos desde cero el instrumento, es importante que sepamos cómo se valida un instrumento. ¿Sí? Que tengamos la certeza de que el instrumento que está utilizado es un instrumento válido. En el caso del informe social, no es un instrumento que necesita validación porque hay una idoneidad técnica por parte del profesional que lo elabora. Cada experto en su campo tiene la potestad de poder crear los instrumentos, pero cuando nosotros ya entramos a construir instrumentos como para medir funcionalidad, relaciones interpersonales y demás, esos instrumentos necesitan una validación. Medición de índices de nivel socioeconómico, necesitan validación, ¿sí? Entonces, bueno, por aquí, excelente tema, gracias, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. El mismo modelo de informe se utiliza dentro de la empresa, sí se puede utilizar dentro de la empresa, obviamente hay que adaptarlo. Como les decía, no hay un único prototipo de modelo de informe. Hay que elaborarlo de acuerdo a. Yo les dejé uno que es un prototipo que contiene elementos clave que deberíamos sí o sí incluir en el informe, ¿sí? Y que indistintamente del sector donde estés debes considerar ello. Pero entonces ya algunas cosas que añadamos o que omitamos, pues ya depende de la necesidad institucional. Por aquí les voy a decir. También ahí en la presentación les dejo mis datos por si necesitan consultar algo o por si, no sé, en lo que yo les pueda ayudar con el mayor de los gustos. Listo, no sé si por parte de Cinder entonces van a dar por terminada la sesión. A ustedes muchísimas gracias, muy participativas. Aquí les digo. Muchísimas gracias, estimada Magíster Leandra Jaramillo. Antemano agradecerle por su brillante exposición del día de hoy en este tema tan bonito que es la elaboración de informe social. Y bueno, a petición de los participantes, estamos pensando en realizar el tema de validación de instrumentos, pero les estaré haciendo llegar la invitación más adelante para disponer una fecha. Bueno, también agradecerles a aquellas que nos están escribiendo a través del Facebook. Quedamos agradecidos con usted, estimada Magíster, por su brillante exposición del día de hoy. Y bueno, esperamos contar con su persona en los próximos eventos académicos, como en este caso es validación de instrumentos, ¿no? Voy a, en este caso, programar una fecha, colocar la fecha y se les estará haciendo llegar la cordial invitación tanto a los participantes y esperamos contar con su persona también, estimada. Bueno, de esta forma estaríamos concluyendo con esta capacitación. Que todos tengan una excelente noche y muchísimas gracias con todos. Muchas gracias, un abracito y recuerden que el material les va a ser compartido a través de Cinder. Gracias. Ay, se miran estos ojos grandes.